Mensajes de avivamiento por Daniel del Vecchio. Capítulo 31. Otro evangelio. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Marcos 13:22. Hoy los creyentes deben ser conscientes de que dentro de las iglesias pudiera haber predicadores de la palabra de Dios de igual espíritu y vida que los maestros corrompidos de la ley de Dios en la época de Jesús. Cristo advierte que no todo el que afirma que es creyente lo es verdaderamente, ni son todos los escritores, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, diáconos y obreros cristianos lo que dicen ser. Es más fácil discernir una mentira que la mezcla de verdades y mentiras que se oyen habitualmente. Los maestros falsos o bien atraen con promesas de bendiciones y prosperidad, o bien tratan de impresionar a sus oyentes como los magos con milagros y sanidades. Las señales y los milagros no afirman la verdad. El Señor ha dado a su pueblo pruebas infalibles para comprobar qué es verdad y qué es falso. Debemos probar a cada hombre y cada mensaje por la palabra de Dios. Otro evangelio. A continuación, San Pablo da una advertencia delineando 3 peligros. Dijo: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Segunda de Corintios 11, 3 y 4. Hay 3 partes en la advertencia de Pablo. Primero, el predicador predica a otro Jesús. Un falso Jesús no es simplemente una persona que se dice ser Cristo, entre comillas, sino que representa a un Cristo que no es el Cristo de los evangelios, sino uno hecho a su propia imagen. Es un Cristo inventado en la imaginación que se asemeja a ellos. Un Cristo que pasa por alto al pecado, que vende sus principios por dinero, que evita la cruz y el sufrimiento. No es el Jesús de los evangelios, sino un Jesús de su imaginación. Es un Jesús de las películas, un Jesús que es tolerante, anémico y pasota. Segundo, aquellos que aceptan este mensaje engañoso reciben otro espíritu, diferente al que recibieron anteriormente. Tengamos cuidado de quién nos impone las manos, pues si tiene otro evangelio y predica otro Jesús, es posible que tenga otro espíritu y que te lo transmita. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 9. Tercero, abrazan otro evangelio, distinto del original. Un falso evangelio es uno de ofertas de bendición y prosperidad sin la cruz. Los que andan en la carne predican otro evangelio, no el que predicó Cristo ni los apóstoles. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Convierten el evangelio en ganancias deshonestas. Quieren agradar a la gente, no a Dios supremamente. Aquí hay un claro ejemplo de cómo los cristianos, quienes han nacido de nuevo y recibido el Espíritu Santo, pueden ser engañados y tentados a recibir un falso espíritu, un espíritu de engaño. Al creer una mentira, caen bajo la influencia satánica de esa mentira. Es cualquier cosa que por orgullo te separa de tu autoridad. Es lógico, por lo tanto, preguntar: ¿hay falsos maestros en la iglesia hoy en día que están predicando otro Jesús? La respuesta es enfática: sí. El Cristo verdadero de los evangelios es el Cristo que limpió el templo y que con fuego que no se apaga limpia su era. Es el Cristo que confronta la hipocresía de los religiosos. Es el Cristo que no aceptó la honra de los hombres, pero a la vez buscó solamente la honra que viene de Dios. Este es el Cristo que servimos, el que odia el pecado pero ama al pecador y da su vida para salvarle. San Pablo, en un momento de indignación santa, exclama: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11, 13 y 15.
Jesús no se equivocó cuando nos dijo: por sus frutos les conoceríais. No, por sus palabras. El fruto de los falsos predicadores consiste en convertidos que no obedecen toda la palabra de Dios ni tienen el Espíritu de Cristo. Los soberbios, los aduladores, los hinchados, los amadores del dinero, los que hacen mercadería de los creyentes, los que prometen lo que no dan, nubes sin agua llevados por los vientos. Estos son los engañadores del siglo XXI. Sus vidas no han sido transformadas, no son vasos de honra, santificados para toda buena obra, sino que son carnales y sensuales, siempre aprendiendo pero nunca creciendo en gracia y conocimiento. Son la cizaña entre el trigo. Se conocen por su vanagloria y su amor al dinero. La vanagloria se opone directamente al Espíritu de Cristo, que es manso y humilde. La vanagloria de la vida, de nuestros logros, de nuestras posesiones, de nuestros talentos, todo actúa con el fin de apartarnos del puro servicio a Cristo y tiende a desviarnos de la meta celestial. Señales de un verdadero siervo de Dios. Dios ha puesto ministros auténticos en la iglesia, hombres que dan sus vidas por las ovejas, para avisar y advertir a las ovejas de los peligros y para protegerlas de los lobos rapaces que dividen al rebaño para luego comerlas. El buen pastor da su vida por las ovejas, no busca lo suyo, sino la gloria de Dios y el bien de las ovejas. No utiliza el ministerio para enriquecerse o para ventajas personales. No busca la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios y el beneficio de su pueblo. El buen pastor es valiente en contra del mal, las injusticias y el pecado. El cobarde es tolerante con el pecado por miedo a ofender o perder miembros. El buen pastor tiene dominio propio y disciplina personal. No tiene lugar en un siervo de Dios la dejadez. No se deja engañar, está alerta y vela. Un verdadero siervo de Dios es un sacerdote, es decir, representa a Dios, a su pueblo y su pueblo a Dios. Un buen pastor escucha a su pueblo. Es accesible, comprensivo y compasivo. La humildad es lo que invita a las ovejas a acercarse y a confiar en sus consejos. No está a la defensiva ni tiene favoritos o asesión de personas. Escucha a su pueblo sin prejuicios o conceptos ya formados y escucha a la voz de Dios que comparte al pueblo. Las ovejas no tienen miedo de abrir sus corazones a Él, pues conocen su amor hacia ellos. Repito, el siervo de Dios está atento a Dios y también escucha a las ovejas. También nos encontramos con los que escuchan a Dios, pero no a las ovejas heridas. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Cuando hay injusticias cometidas en la iglesia, no habrá ni paz ni gozo. El Espíritu Santo convence de pecado, injusticia y del juicio venidero. Convence, de pecado, justicia y del juicio venidero. Donde faltan estos tres factores, faltará la libertad y el poder convincente del Espíritu Santo. Muchas injusticias cometidas en la iglesia hieren a las almas, se ofenden y el peso de su destino cae sobre los que están en autoridad. Es muy peligroso ofender a uno de estos pequeños. El diablo utiliza los escándalos y las ofensas para apartar las almas del rebaño. Sed sobrios y velad. Este peligro era y es una realidad hoy en día. San Pedro escribió: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Primero, debemos tener dominio propio, ser sobrios y estar vigilantes. Ante estos avisos uno debe ponerse en guardia velando y orando, porque los días son malos y el espíritu de engaño está avanzando hasta dentro de las iglesias. La mejor forma de estar vigilante es de velar y orar y de estar cerca de Cristo. De otra forma, no detectaremos la presencia o las actividades de los demonios. Las personas que no tienen dominio propio sobre sus apetitos y palabras, que no dominan ni sujetan su cuerpo, pueden caer víctimas en las trampas de los falsos maestros, los que predican otro evangelio. Esto pasó en la iglesia de Corinto, pues Pablo les acusó tajantemente. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Segunda de Corintios 11:3. En segundo lugar, tenemos la importancia de conocer la verdad y la sana doctrina. San Pablo advierte a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En su despedida a los líderes y ancianos en Mileto, Pablo dijo: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. La iglesia de Cristo, su cuerpo aquí en la tierra, su rebaño, es precioso en sus ojos y nos ruega que andemos con cuidado, recordando también que somos responsables por nuestros hermanos, para que no sean engañados y arrastrados por el inicuo. Aquí en América, con la libertad religiosa que hemos disfrutado por tantos años, se han proliferado diversos evangelios, entre comillas, tantos que es difícil saber dónde pisar. Como las serpientes cascabeles, tienen un camuflaje muy efectivo, pero si tragas esas mentiras, ingieres el veneno. Tercero, tenemos que tener cuidado de no dejarnos guiar por nuestros sentidos o razonamientos. Los que se rigen por sus sentidos y no por el conocimiento pueden ser engañados. Los que no han añadido a su fe virtud y conocimiento y dominio propio pueden ser engañados. Los que quieren andar en independencia sin estar bajo sumisión pueden ser engañados. Las epístolas de los apóstoles son para instruir en justicia y doctrina. El ministerio apostólico hoy en día es para que no seamos niños, llevados doquiera por estratagemas de hombres que emplean con astucia todo tipo de error para engañar, sino que crezcamos para ser hombres maduros. Mis libros a las iglesias son para fortalecer, educar y edificar a los creyentes, y es necesario que se estudie para beneficiarnos de su contenido.